Ya estamos en los primeros días de julio, entrando en mi mes, como les contaba en el podcast anterior. Y hay un tema que creo que puede ser muy interesante para muchos de ustedes, que tiene que ver con la posibilidad de hacer cosas, con de alguna manera creerse el cuento. Hablamos en algún minuto del síndrome del impostor. Y esto tiene que ver con que se puede. Varios de mis amigos y las personas que me conocen me molestan porque yo suelo ocupar esa frase, se puede, y es porque realmente creo que se puede. En algún minuto tenía una pulsera en la mano que era de Adidas y que decía Nothing is impossible, nada es imposible. Y por mucho tiempo creí que era verdad, y por eso mismo puede ser que me haya inventado esa frase de se puede, pero si me pongo a pensar, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Entonces, más allá de empezar a poner ejemplos, lo invito a ir reflexionando conmigo sobre esta frase, que para algunos quizás puede ser un mito, se puede, ya que el punto tiene que ver con arriesgarme, con atreverme, con intentarlo. El podcast anterior estábamos hablando de cerrar capítulos, estábamos hablando de que hay un momento en donde hay que aceptar que el ciclo se terminó, donde también implica madurez, implica crecimiento, es decir, hasta aquí llego, tiene que ver con límites también. Sin embargo, ahora la idea es volver a reflexionar sobre lo que me propuse, sobre esa idea que me venía dando vueltas, sobre ese proyecto, sobre la fantasía de algo que me hubiera gustado que fuese realidad, y de alguna manera darle vuelta a esto y decir, ¿realmente se puede? ¿Realmente hubiera podido? Porque también está la creencia que si se tenía que dar, si es que realmente eso tenía que ocurrir, así habría sido. Sin embargo, hay veces que uno puede decir, lo intenté y no pude, o de verdad que me moría de ganas y no me resultó. Entonces, el se puede tiene que ver más bien con una filosofía de vida, con una forma de creer y de enfrentar la realidad en donde yo digo, voy con todo. Vamos que se puede. A seguir por más. Frases típicas que yo ocupo en general. Como les decía, más de algunos se ríe y se burla. A veces me molesta también con otra frase que se llama saludos cordiales. Más allá de la referencia y esto de que hoy en día a mí ya me causa risa. Obviamente me afecta a todo esto, pero me lo tomo de buena manera, por decisión. El se puede, de alguna manera, tiene que ver con esa motivación, con esas ganas de intentarlo, como les decía antes, y con que esto realmente tenga que ver con que ustedes mismos encuentren su frase motivacional, encuentren de dónde sacan ganas. De alguna manera mi mamá decía, hablaba de recargar las pilas cuando veía gente que le gustaba, que le tenía cariño. Entonces, el levantarse con este lema de se puede, tiene que ver con que no solamente nada es imposible, sino que todo es posible, todo es una oportunidad, todo es sinónimo de logro, esa sensación de logro que le he hablado algunas veces. Si uno lo piensa en el ámbito deportivo, por ejemplo, cuando comienza un juego de fútbol, de fútbol, de tenis, etcétera, se parte de cero por ambas partes. Entonces se puede. Se puede ganar, aunque uno sepa que le va a tocar un contrincante muy difícil. Se puede lograr cuando pareciera que hoy no es mi mejor día, o siento que podría haber entrenado más, o que podría haber hecho las cosas distintas. Y de alguna manera, como les decía, estamos empezando el mes de julio y podemos tomarnos este mes como un desafío de replantearnos cómo queremos que se pueda, cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos enfrentar esta segunda parte del año y qué necesitamos para que yo pueda confiar en mí, pueda sentir que puedo sentir que en algunos casos algunos piensan que se lo merecen. Yo soy más bien de la idea de ir avanzando por la vida, creyéndose el cuento, sintiendo que de alguna manera podemos enfrentar lo que sea con nuestras propias capacidades, con nuestras propias habilidades y, como lo he dicho anteriormente, con nuestras propias herramientas. No se trata de ir a buscar herramientas donde un profesional de la salud mental, por ejemplo, o donde un doctor, etcétera. Yo creo que cada uno tiene su propia sabiduría, su sabiduría personal, sus conocimientos, su forma de enfrentar la vida, su estilo de afrontar lo que venga, y por lo mismo el se puede tiene que ver con eso, con que yo voy a ir por la vida creyendo que todo es posible. Pienso que de alguna forma la ingenuidad, por ejemplo, de que todo es posible, tampoco hay que irnos a los extremos, o también por el otro extremo sentir que
que tengo un ego gigante y que me las puedo todas, siempre he creído que la vida es más fácil en conjunto y o con alguien más. Y como dice el dicho, es mejor llegar lejos que llegar rápido. Es mejor llegar acompañado que llegar solo. Entonces, de alguna forma, me imagino que ustedes ya se están quedando con la idea de que el se puede tiene que ver con intentarlo, el se puede tiene que ver con una filosofía de vida y el se puede tiene que ver con que lo que yo enfrento soy capaz porque tengo las herramientas necesarias. En algunos casos hemos hablado de la sabiduría y que tiene que ver con que si yo necesito la opinión de alguien, voy a ir a preguntarle, oye, ¿qué opinas de esto? Tengo pensado hacerlo de esta manera o no estoy seguro si podré. Y de alguna manera nos pueden servir esas sugerencias, esos comentarios, sobre todo la gente que nos quiere, que nos va a decir la verdad, que con cariño nos va a alentar incluso a arriesgarnos, aunque sienta que puede ser difícil. Entonces, el se puede tiene que ver con esta etapa del año, que a pesar de que ya han pasado varios meses, a pesar de que yo sienta que no me está resultando la vida, que está difícil, de que me cuesta, yo por dentro diga, vamos por un día a la vez, vamos por un día más, vamos que se puede. Entonces, los invito especialmente hoy a creerse el cuento, a sentir que de alguna forma todo lo que ustedes tengan en la vida es porque lo han conseguido, porque lo han logrado, porque han podido. Y lo que venga para adelante, por muy amenazante que parezca o muy difícil, junten energía, junten ánimo, tomen ganas, recárguense de la manera en que ustedes lo encuentren necesario y enfrenten más allá de evitar, de huir o escapar, enfrenten la vida, hagan un esfuerzo, háganlo lo mejor posible y ojalá que de ese aprendizaje saquen lo mejor para poder seguir avanzando, como les decía antes, un paso a la vez, un día a la vez y vamos por un día más. Este podcast tiene la intención de seguirlo acompañando. Increíble que ya vamos con 15 capítulos aproximadamente contando este. Así que a ponerle ganas, a poner energía. Todavía nos queda la mitad del año. Nos queda, como les decía, un día más para poder intentarlo. Y con un día más me refiero al día de hoy. Porque la vida es impredecible, muchas veces no sabemos qué puede ocurrir, aunque hay gente que predice el futuro y hay formas de alguna forma de conectarnos con eso. Yo creo que lo mejor es vivir el presente, hacer lo mejor que podemos e intentarlo, como una vez más les he dicho. Así que vamos que se puede, a seguir por más, saludos cordiales y todas esas frases que me caracterizan en mi mes con mucho cariño para ustedes. Que tengan un muy buen día, que tengan un muy buen inicio del segundo semestre. Si bien ya estamos avanzados los días de julio, todavía estamos de alguna manera sintiendo esa sensación de que viene la segunda parte del año. Así que a ponerle con todo y si necesitan ayuda en algún momento, búsquenla. Es también de personas inteligentes y de personas sabias buscar una referencia, buscar un acompañamiento, pero siempre creyendo que ustedes pueden. ¿Por qué? Porque se puede. Les mando un abrazo, que esté muy bien y cualquier cosa, recuerden que todos los días martes tenemos este podcast que la idea es acompañarlos semanalmente. Acuérdense de ponerle un me gusta, de compartirlo si les parece bien y de activar la campanita para que les recuerde que un nuevo video se está subiendo semana a semana. Que estén bien, nos vemos.